Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Vea. A todos, a todas, bendiciones. Antes de comenzar este devocional, quiero motivarles y quiero decirles que en Radio Vea, la voz evangélica de América, tenemos la oportunidad de producir materiales de enseñanza, de estudio bíblico, audios que edifican, que inspiran y que transforman vidas. Si este contenido para usted que nos escuchas es de bendición, compártalo. Le invito a ser parte activa de esta misión. Eso también es llevar el evangelio. Publique los audios en sus redes sociales. Etiquételos a sus amigos, a sus familiares. Únase a la conversación con las reflexiones y comparta los estudios bíblicos en los grupos a los cuales usted está participando. Porque cada vez que usted comparte, ¿sabe qué está haciendo? Está sembrando esperanza, fe y conocimiento en corazones que lo necesitan. Entonces, hermanos, sea un canal de bendición. No dejemos que este mensaje se quede en silencio. Use sus redes para que más personas conozcan lo que Dios está haciendo a través de Radio Vea. Juntos podemos llegar más lejos. Amén. En un momento comenzamos tiempo devocional. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. Gracias por estar escuchando Tiempo Devocional. Abrimos nuestras Biblias en el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos y vamos a leer 2 versículos en este devocional. Leemos verso 1, verso 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Lo primero que quiero transmitirles es una pregunta muy determinante, muy importante para llegar a una conclusión en estos versos. Y es, ¿qué es lo que el escritor pretende mostrarnos en estos versículos? Cuando usted quiere responder esta pregunta, necesita no solo ver los versos, sino necesita ver el capítulo entero y necesita ir entendiendo hacia dónde el escritor nos quiere llevar. Por ejemplo, leímos 2 versículos, pero el capítulo 11 no está compuesto solo de 2 versículos, sino nos está presentando 40 versículos. Si usted lo ve de esta manera, de los 40 versículos, 38 versos, del verso 3 al final, son puros testimonios, son experiencias de personas que tuvieron a lo largo de la historia bíblica y que el escritor nos está regalando esos datos de cómo
hombres y mujeres vivieron la fe. Son 38 versículos. Pero esos testimonios son antecedidos por un concepto. El concepto del verso 1 y del verso 2 son claves para entender los testimonios que nos van a relatar del verso 3 al final. Entonces, aquí hay un primer mensaje para nosotros. Hebreos 11, 1 y 2 no solo es unos versos que nos están tratando de mostrarnos un concepto. Aquí hay algo más que un conocimiento, sino aquí hay algo que nos va a aperturar de una manera muy importante para entender algo que es bien fundamental en los cristianos. Ahora, déjenme explicar algo más. Cuando hablamos de conceptos, estamos hablando de aprendizaje. Y hay 3 formas en la cual una persona puede aprender algo. A través del concepto, a eso se le llama aprendizaje objetivo. A través de la observación también uno puede aprender algo. A eso se le llama algo subjetivo. Y a través de la experiencia, eso es algo funcional. Déjeme darle un ejemplo. Si usted quiere aprender a manejar bicicleta, pensemos en esa práctica. Si usted quiere aprenderlo objetivamente, lo primero que le van a decir es que la bicicleta es una palabra compuesta con 2 significados. La palabra griega que es ciclo y la palabra bi que significa 2 y la palabra ciclo que significa rueda, vehículo de 2 ruedas. Y usted entonces ahí aprende objetivamente una parte de lo que usted quiere aprender. Eso es aprender objetivamente por un concepto. Pero también se puede aprender subjetivamente, y es cuando usted observa cómo las personas se suben, cómo pedalean, cómo se paran, y usted dice, oh, me gustaría. Ahí usted está observando y usted está aprendiendo subjetivamente. Pero está la tercera forma que es la forma funcional, y a eso nos referimos a la experiencia. Y eso es cuando alguien le dice, súbase a la bicicleta, yo le voy a empujar y que Dios le ayude. Entonces, este significado, este concepto de aprender algo objetivamente, subjetivamente y funcionalmente, es lo que el escritor a los hebreos nos está llevando. Nos está diciendo, van a ustedes a observar la experiencia de otros. Pero antes de que ustedes lo observen, necesitan entender el concepto para que luego ustedes tengan la experiencia. Entonces vamos a observar, mis estimados hermanos, que el objetivo del escritor es que el creyente no solo sepa lo que es la fe, sino que tenga la vivencia, la práctica, la destreza de la fe en su propia vida. Pero para llegar ahí hay que conocer lo que es la fe. Y estos 2 versículos nos marcan el concepto importante que necesitamos entender sobre la fe. Y hay 5 palabras que hay que ponerle atención. Verso 1, verso 2, Hebreos 11. La primera, la palabra certeza. La segunda, la palabra esperar. La tercera, la palabra convicción. La cuarta, la palabra ver. Y la quinta, la palabra testimonio. Vamos a ir al análisis del concepto para luego llevarnos a la experiencia. ¿Está listo? Bueno. La Escritura dice, es pues la fe la certeza. La certeza.
Y esta palabra certeza está ligada a la segunda palabra, la palabra esperar. Entonces veamos lo siguiente. Certeza es una palabra compuesta que por un lado significa estar de pie. Esa es la palabra estasis. Pero por otro lado significa debajo. Esa es la palabra upu. Upoestasis. Estar debajo. Cuando usted une estos dos conceptos, el significado de la palabra certeza sería garantía, seguridad en referencia a un terreno. Y aquí entonces tenemos que ir, el concepto nos lleva a la construcción. Porque piense usted en las columnas de una casa. Hay diferentes clases de columnas. Columnas de madera, columnas de acero, columnas de mármol. 3 clases de columna. Las columnas de madera son buenas, pero lo que sucede con esas columnas de madera es que con el tiempo se desgastan, se pican, se humedecen, se pudren y dejan de ser seguras. Las columnas de acero se pueden oxidar o se pueden doblar. De tal manera que las mejores columnas son las columnas de mármol. La pregunta entonces acá es que la fe es una columna. Eso es lo que nos está queriendo decir. Cuando el pasaje dice, es pues la fe la certeza, la columna. Entonces yo tendría que decirle a usted, ¿qué tipo de columna tiene su vida, su fe? ¿Su columna es de madera? ¿Su columna es de hierro? ¿Su columna es de mármol? Y cuando le hablo de columna, le estoy hablando cuál es su base de fe, cuál es su fundamento, cuál es su cimiento. Piense por un momento en el hecho de que usted tiene un fundamento de madera. Tiene su fe de madera. Pero usted dice, yo quisiera construir un segundo nivel y le quiero poner block, le quiero poner a ese segundo nivel paredes, le quiero poner piso, le quiero poner... Es más, me atrevería de pensar en un tercer nivel, pero su primer nivel tiene columnas de madera. ¿Qué piensa usted? ¿Qué va a pasar? Usted pone en riesgo su proyecto porque no tiene una buena base, no tiene un buen fundamento. De eso nos está hablando. Entonces, la fe es la raíz, es la base, es el cimiento. ¿El cimiento de qué? Es pues la fe, el fundamento de lo que esperamos. Y aquí viene la segunda palabra, esperanza. Y me quiero detener acá para hablarle y hacerle unas preguntas importantes en cuanto al tema de la esperanza. Por ejemplo, quiero preguntarle, ¿qué es lo que usted espera en los siguientes 2 años de vida? Tal vez le puse mucho. En el siguiente año. O tal vez es mucho. ¿Qué es lo que usted espera para fin de año? ¿Qué está esperando para fin de año? Piense por un momento. Y yo sé que hay cuadros y respuestas que vinieron a su mente. ¿Ya lo tiene? Bueno. ¿Acaso su esperanza tiene que ver con la venida de Cristo? Porque si usted pensó en graduación, en casamiento, en viaje, etcétera, y no pensó en el regreso de Cristo por su iglesia, no dudo que tenga fe, no dudo que tenga fundamento, pero no es sólido. Porque su fe es el cimiento de lo que usted está esperando.
Por ejemplo, el cristiano debería estar esperando la venida de Cristo. Su acostar y su despertar, lo primero es, hoy puede ser el día que Cristo venga. Esa es la esperanza. Pero si usted está esperando más una relación, que el exnovio, la exnovia regrese, no digo que sea malo eso, pero eso revela el tipo de fe que tiene. Una fe cuyo cimiento le lleva a una esperanza no eternal, espiritual, sino le lleva a una esperanza terrenal. Y no solo está esa esperanza del regreso de Cristo, hermano. Nuestra esperanza, por ejemplo, un día vamos a estar con un cuerpo diferente, hermano. Imagínese, ¿puede usted concebir que ya su cuerpo no se le enferme? No sea achaques, dolores. Un día el Señor va a glorificar nuestro cuerpo y tendremos cuerpos perfectos. ¿Lo espera? No le dije si lo sabe, lo espera, porque si usted no lo está esperando, su cimiento, su fe, no es sólida. Otra cosa que el cristiano debería de esperar, ¿sabe qué es? Que Cristo reine sobre esta tierra. Un mundo nuevo. Hermano, mire, tanta cosa que está sucediendo. El clima, la violencia, las guerras, la inseguridad, la economía. Pero un día eso va a cambiar cuando Cristo reine sobre esta tierra. ¿Lo está esperando? Y hay algo más. Otra cosa que el creyente debería esperar, ¿sabe qué es? Reunirse con aquellos hermanos, hermanas en la fe, familia de fe que ya han partido con el Señor. Usted espera reunirse, no le digo con su esposo, con su esposa, porque ahí no habrá matrimonio, con el que fue su esposo aquí en la tierra. Ay, hermano, yo me casé 2 veces. Ay, ya se metió en problemas usted. Pero allá los va a conocer y les va a decir hermano, no les va a decir mi amor. Bueno, pero esa es una esperanza, que un día estemos con aquellos que se nos adelantaron. Ahora, ¿es esa su esperanza? Porque si esa es su esperanza, esa es la forma de vida que usted va a hacer, esa es la fuente. Lo que el escritor nos está queriendo decir es que la raíz de nuestra fe es nuestra esperanza. La fe es la fuente inagotable de nuestra esperanza. La fe es el cimiento sólido sobre el que construimos nuestra esperanza. Pero si esa no es nuestra esperanza, significa que nuestra fe no es sólida. Y hay que permitir esa transformación de mentalidad. Porque la esperanza hace que nuestra fe trabaje. ¿Cómo así? Su fe no hace que algo se convierta en realidad. La fe simplemente abraza la verdad. La fe proporciona continuamente una base para todas nuestras esperanzas. Cualquiera le puede decir, este mundo ya no sirve. Un día usted verá un nuevo cielo y una nueva tierra. Eso es lo que hace su fe. Su fe no lo lleva a una nostalgia. No, su fe lo lleva a esperar algo grande que va a suceder un día de estos. La fe no es un sentimiento, pero la fe afecta sus sentimientos. Si su fe no afecta sus sentimientos, es porque su fe no es sólida. Su convicción no es la que te va a ayudar a esperar los mejores días de su vida. No, mi hermano. Entonces, cuando un creyente tiene fe, su esperanza de vida cambia, su perspectiva de vida cambia. Por ejemplo, como sabemos de que Cristo viene pronto, ¿sabe qué hace
el que tiene una fe sólida. Con urgencia habla de la palabra a otros porque entiende que esos otros pueden quedarse para la condenación y no para la salvación. Note cómo su esperanza entonces va a mover su fe a algo tangible. Le hablé de la transformación de nuestro cuerpo, entonces aquel que espera eso se consagra al Señor y anhela la redención del cuerpo. Anhela el anticiparse con ansiedad el retorno de Cristo. Nos lleva a una vida de alegría, de acción de gracias, porque decimos, lo mejor está por venir. Y nos hace actuar con amor y humildad hacia nuestros hermanos. Entonces, en primer lugar, la fe no es un sentimiento. La fe es un fundamento de nuestra esperanza. Y por eso, la fe puede tener un gran impacto en la forma en que nos estamos sintiendo. ¿Y cómo mejoro eso, hermano? No, yo quisiera llegar ahí. Nuestra fe es un reflejo de lo que conocemos de Dios. Entonces usted debería de investigar cómo es Dios. Necesita leer más la Biblia, aprender para que esa fe esté bien fundamentada y no solo sea un sentimiento. Si su fe es débil, el problema no es que tenga suficiente fe, sino necesita conocer mejor el carácter de Dios. Entonces aquí, para aumentar la fe, seguir aprendiendo más sobre la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, la gracia de Dios, la ira de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vemos este concepto. La fe es el fundamento, es la base. La fe es esa columna, es ese cimiento de lo que usted está esperando. Pero el texto sigue diciendo ahora las siguientes dos palabras. La convicción de lo que no se ve. La palabra convicción es una palabra que aparece curiosamente solo esta vez en el Nuevo Testamento. Y es una palabra que nos da la idea de probar algo. En otras palabras, mi hermano, la fe es el argumento convincente de la prueba de que existe algo que no podemos ver. Nosotros nos movemos por vista. Y por la vista vemos a las personas que tenemos a nuestro alrededor, las cosas que nos rodean. Pero ¿sabía usted que hay un mundo invisible que no se puede ver con la vista, pero sí se puede ver con la fe? El versículo no nos está diciendo que su fe prueba que existen cosas invisibles, sino está diciendo que su fe es la prueba de que existen cosas invisibles, porque nuestra fe se basa en la palabra viva del Dios viviente. ¿Y cuáles son esas cosas invisibles? Por ejemplo, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo fue suficiente para pagar el castigo de nuestros pecados, ¿cierto? Pero usted no lo vio morir, ¿verdad? Nosotros lo que vemos son los retratos, las imágenes que el hombre se ha inventado del relato bíblico. Usted no vio esa transacción que donde se pagó la deuda de nuestro pecado, porque eso fue algo invisible. ¿Pero por qué lo creemos? Porque la Biblia lo dice. Y entonces, al creer en eso, hacemos que eso sea visible por la fe. Usted cree en la resurrección de Cristo, ¿verdad? Pero es la misma situación. Tal cual no lo vimos morir, nuestros ojos no lo vieron,
tampoco nuestros ojos lo vieron resucitar. Pero por la fe creemos que Cristo ha resucitado. ¿Ha escuchado usted que Cristo constantemente, diariamente intercede por nosotros? Pero usted no lo ve físicamente, usted no abre sus ojos para ver esa imagen que Cristo está ahí en su oficina y diciéndole al Padre, mira, ayuda a este, ayuda a este, ayuda. No, porque eso es por la fe. La Biblia así no lo dice, pero nada visiblemente lo hace constar. La fe hace que creamos que la palabra de Dios sea verdad. La fe hace que creamos en que dentro de nosotros mora el Espíritu Santo. La fe hace que creamos que todas las promesas del Señor son para nosotros. Entonces, como ve, la fe produce una convicción creciente de aquellas cosas invisibles para que nosotros las expongamos como algo que realmente existe. La vista, repito, prueba el mundo físico. La fe prueba la realidad de un mundo espiritual. Por ejemplo, usted que usa anteojos, los usa porque quiere ver mejor. Porque si usted se los quita, definitivamente usted va a tener que hacer esfuerzos y aún así, haciendo esfuerzos no va a poder ver. Entonces usted busca anteojos. Y los busca no porque quiera, sino porque los necesita, porque los anteojos están corrigiendo una debilidad en sus ojos, ya sea por la edad o por alguna enfermedad. Y lo mismo es la fe, desde esta perspectiva de que es la convicción, que es la prueba de un mundo no existente. La fe es ese lente correctivo que compensa nuestras debilidades. La fe es ese par de anteojos que nos ayuda a ver más allá, aquello que nos rodea y nos enfoca en nuestra misión. La fe es ese par de lentes que nos permite detectar aquellas amenazas. La fe nos ayuda a ver en la oscuridad. El cristiano en crecimiento es alguien que ha llegado a confiar en la palabra de Dios más que en sus sentidos. Nuestros ojos nos pueden dar una vista física, pero la fe nos da una visión de un mundo espiritual. Y hay un ejemplo bíblico extraordinario, hermano, que podemos leerlo en segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 17. Te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Bueno, usted sabe de esta historia de cómo Giezi se sintió amenazado cuando por la ventana ve que los enemigos de su amo, el profeta Eliseo, venían en contra de ellos. Y él, asustado, está contando sus minutos de vida. Pero Eliseo hace una oración y le pide a Dios que abra sus ojos espirituales para que pueda ver. Y él puede ver ángeles, a gente de a caballo, a carros de fuego, que eran más de los quienes venían. Ese es un ejemplo claro de cómo alguien puede ver con fe y alguien puede ver sin fe. La fe, mis estimados hermanos, proporciona una base de nuestra esperanza, como vimos, pero también produce una convicción de que existen cosas invisibles. Entonces, ese es el concepto que le estoy dando. Pero hay un tercer concepto. La fe
no solo nos da esperanza y no solo nos produce la prueba de algo que no vemos, sino la fe nos ayuda a tener un estilo de vida que agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora vea el verso 2. Porque por ella, ¿quién es ella? La fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Alcanzar buen testimonio significa ser aprobados. La traducción a esta palabra testimonio es recibir un gran elogio de Dios. ¿Por qué un elogio? Porque acá nos está diciendo que ellos desarrollaron un tipo de fe que les dio esperanza, que les dio visión, y por eso recibieron elogios. Y ellos llegaron a ser dignos de ser llamados héroes de la fe. Ellos dieron el primer paso, y aunque muchos no pudieron ver toda la escalera, pero lo dieron. Así que cuando usted lea a partir del verso 3, usted va a ver gente que es digna de imitarla, de admirarla. Y es lo que el escritor de estos dos versículos nos está invitando, a que nosotros tengamos esa experiencia. Así como ellos, estos hombres del verso 3 al final, fueron gente que pudieron esperar algo porque tuvieron fe. Fue gente que pudo ver algo porque tuvieron la convicción. Es porque tuvieron fe. Porque estos hombres pudieron agradar a Dios porque tuvieron fe. Eso es lo que el Señor espera en nosotros, mis amados hermanos, que seamos gente de fe. Eso es todo lo que en este devocional queremos compartir. Quiero desafiar qué tipo de fe usted está viviendo. ¿Cuál es la fe que usted está teniendo? ¿Qué tipo de cimientos, de bases? ¿Qué tipo de convicciones, de pruebas tiene en su corazón? ¿Sigue dudando de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, de la obra de Cristo? Si usted no tiene buenas columnas, si usted duda de lo que Dios nos ha estado prometiendo y obrando en su palabra, no estamos agradando al Señor. Así que la meta es que hagamos de esta creencia, de esta esperanza, de esta convicción un estilo de vida. Y esperemos, porque lo mejor de nuestra vida está por venir. Padre amado, muchas gracias por este devocional. Hoy hemos aprendido sobre la fe y sus bases. Queremos vivir esa fe. No queremos vivir vidas enfocadas en lo material, vidas enfocadas en aquello que solo se basa en lo que se ve, sino queremos agradarte a ti, teniendo una fe genuina, Señor. Ayúdanos a crecer en fe. Ayúdanos a experimentar, a tener vivencias, a tener experiencias a través de la fe. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Amén. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3.
Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo.